Bueno, hola, ¿cómo les va? Estoy grabando para los primeros de Historia del IPA del año 2016, algunos temas sobre la historia de Grecia y de Roma, una guía simplemente que ustedes van a tener que complementar después con lecturas y con algunos otros materiales, mapas, cronologías, que bueno, les iré indicando. Este primer video quiere abarcar el periodo conocido como Pentecotesia, los 50 años dorados de Atenas. El término pertenece a Tucídides, él mismo lo definió así, que van desde el final de las guerras médicas en el 479 a.C. hasta el comienzo de la guerra del Peloponeso en el 431. Entre estos dos grandes conflictos bélicos se desarrolló el periodo de apogeo de la historia de esta polis, que más allá de su historia particular tiene una significación muy grande para la historia general, en especial para la historia política, por cuanto a partir de una serie de reformas previas y de otros factores que se van a sumar en este siglo, Atenas consolida la primera democracia del mundo, con muchas limitaciones, pero la primera vez que diríamos el poder baja enteramente de los cielos a la tierra y además se hace más participativa. Los tres grandes fenómenos, las tres grandes líneas de esta Pentecotesia son justamente esa: el desarrollo del régimen democrático, eh, la afirmación de la hegemonía ateniense dentro de las polis griegas y la ruptura de relaciones con Esparta, que hasta el momento no venían siendo del todo malas, más bien eran un poco aisladas. Sobre las guerras médicas no voy a entrar en gran detalle porque no es la intención una historia militar, pero bueno, algunos elementos generales está bien darlos. La causa, podríamos llamarle, de las guerras médicas no sucede o no ocurre realmente en la Grecia balcánica, sino en la Grecia asiática, por razones internas, digamos, del imperio persa y su relación con las ciudades griegas del Asia Menor. Dentro de las exigencias de los persas estaba el pago de tributos, siendo en otros aspectos más flexible. Pero bueno, determinada política tributaria rechazada por la ciudad de Mileto, una ciudad muy rica, de las más ricas ciudades griegas del Asia Menor, y termina siendo de alguna manera castigada por los persas, arrasada por un intento, un conato de rebelión que tiene Mileto contra el dominio persa. En esa ocasión, Mileto pide ayuda a las ciudades griegas de los Balcanes, mostrando así esa koiné que dijimos, esa relación que existe, de ese vínculo cultural, no político, entre todas las ciudades, entre todos los griegos. Las únicas polis que responden a este llamado son Atenas y Eretria, en la isla de Eubea. Esparta da como explicación motivo de una celebración religiosa, aunque en realidad Esparta era muy reacia a salir del Peloponeso por su verdadera situación interna, que el número de espartanos no era tan grande como para mantener bajo su dominio las poblaciones que estaban bajo su órbita, tanto las de Ilotas como las de Mesenia. En esta primera expedición o en esta expedición de ayuda no va a ir. Bueno, Atenas sí acude allí, esto sucede entre el 500 y el 494. Por el 493 hay dos figuras importantes en Atenas que son arcontes, Temístocles y Milcíades, que representan cada uno de ellos, digamos, dos grupos de interés relativamente distintos. No podemos hablar de partidos ni nada por el estilo. Pero bueno, Temístocles responde un poquito más a los intereses de los comerciantes y a la idea de Atenas como ciudad marítima y comercial, y Milcíades responde un poco más a los propietarios agrarios, tanto grandes como medianos. Justamente en el año 493 y por iniciativa de Temístocles se van a emprender las obras de construcción del puerto ateniense del Pireo, que va a ser fundamental en el devenir de la ciudad y de la guerra. Un año después, en el 492,
los persas inician una operación de castigo contra Atenas y también buscando de alguna manera lograr el dominio sobre Grecia, cerrando así el área o el círculo del Egeo, dominando sobre todo los estrechos que conducían del Mar Negro al Egeo y cerrando toda posibilidad a Atenas, que tenía justamente en esos estrechos grandes intereses comerciales. Atenas y otras ciudades griegas, pero evidentemente la expedición fue contra Atenas. Bueno, en esta primera expedición se va fundamentalmente por tierra, se conquistan las zonas de Macedonia y de Tracia, se castiga muy fuertemente a la ciudad de Eretria, en la isla de Eubea, que había sido la otra junto con Atenas que había auxiliado a Mileto, y se da un encuentro militar, no tan grande como los griegos lo hicieron parecer, en Maratón, pero sí importante, porque a pesar de que las cifras que nos dan los historiadores están muy infladas, unos pocos griegos en relación a los persas, bueno, no quiero dar números acá porque son muy, muy vagos, pero digamos que la relación puede ser de 1 a 10, vencen o por lo menos producen la retirada de los persas. Allí los triunfadores, digamos, es una batalla por tierra, es una batalla, son los hoplitas, o sea, la infantería pesada, representante de los pequeños propietarios. De alguna manera, Milcíades parece tener razón en que la fuerza de la defensa de la polis tendría que estar en ellos. Sin embargo, hay una segunda expedición en 10 años después, en el 480, y esta expedición viene por tierra y por mar. En este sentido, la política que había seguido Temístocles en el periodo había sido acertada, porque fiel a estos intereses que habíamos mencionado antes, Temístocles impulsa la creación de una flota, que va a ser finalmente el elemento clave no solo de la victoria de Atenas contra los persas y de los griegos contra los persas, sino también el eje del predominio o del desarrollo comercial, cultural y político de Atenas en el resto del siglo. En el 480, entonces, comandadas en una de las columnas por el propio Jerjes, los persas avanzan por tierra, conquistan Tracia, conquistan, bueno, Macedonia otra vez, Tesalia. En el desfiladero de las Termópilas se da el famoso encuentro con la coalición entre los cuales estaban los espartanos. Esta vez Esparta sí acudió al llamado de ayuda de Atenas, porque evidentemente era una expedición muy grande y probablemente ya no solo era contra Atenas, sino con la idea de poner un dominio sobre toda Grecia. No es cierto que fueran solo espartanos los que estaban ahí, había una coalición de muchas polis. Lo que sí es cierto es que en determinado momento, viéndose perdido, Leónidas despide a los otros aliados, entendiendo que no hay manera de defender o no hay ocasión para defender allí las posiciones y que es mejor que se retiren y defiendan más al sur. El grueso de los contingentes espartanos había quedado en el Peloponeso, porque Esparta cuidaba sobre todo que no traspasaran el istmo de Corinto, o sea que manda algunas fuerzas para otras zonas, pero el grueso del ejército espartano queda en el Peloponeso. Y efectivamente lo que pasa es lo que todos conocemos ya, que hay una traición, la noticia de por dónde se puede rodear a los griegos para atrás y que finalmente ese contingente de espartanos muere en la resistencia y los persas avanzan hacia el sur. A partir de allí toman posesión de Beocia y del Ática, donde está Atenas. Las decisiones que toman allí los magistrados atenienses, fundamentalmente Temístocles, es la de embarcar a la mayor parte de la población, los que no podían refugiarse de alguna manera en algún lugar más seguro del campo, porque el Ática estaba siendo invadida. Las mujeres y los niños se trasladan a la isla de Egina y los combatientes a la flota. Esta flota que había sido impulsada y preparada por Temístocles y que llevó a primer plano a un grupo social que era de los más pobres de Atenas, los tetes, los marineros, que son los que se van a encargar de alguna manera del enfrentamiento naval, ¿no?
Ese enfrentamiento se va a dar finalmente, como dijimos, en el 480 en Salamina. Las cifras acá vuelven a ser muy poco fiables. Algunos historiadores actuales hablan de 10.000 griegos contra 200.000 persas aproximadamente. De todos modos es muy importante. Las razones de la victoria de los griegos en Salamina también son estratégicas. Hay allí una maniobra engañosa por parte de la flota ateniense que trata o engaña a los persas, trata de hacer creer que van a huir por un determinado canal. Los persas entran al estrecho de Filadero de Salaminas, a un canal muy angosto que hay entre la isla de Salamina y el Ática, y los griegos los rodean por detrás, los encierran allí. Los barcos persas eran fundamentalmente los barcos fenicios, que eran barcos muy, muy grandes, muy voluminosos para maniobrar en esa zona. Los barcos atenienses eran más ágiles. Y bueno, finalmente se produce una segunda retirada de los persas. A partir del el remate, digamos, militar de las guerras se da en dos batallas, una que es por tierra y otra por mar, en el año 479, el año siguiente, en la batalla de Platea por tierra y en la batalla de Micalaya contra las costas de Asia Menor por mar. En ambos casos se trata de una coalición de ciudades griegas donde Esparta tiene un papel importante comandando los dos ejércitos. Nuevamente tenemos ahí una diferencia menor entre griegos y persas. Los persas, muchos de ellos se retiran. También las cifras más o menos aceptadas hoy en día serían unos 30.000 griegos contra unos 50.000 persas. Pero ese es el hecho fundamental de esas dos victorias militares, siendo importante como es la retirada de los persas y el abandono aparentemente de su proyecto de conquista de Grecia, tiene que ver con la política que va a seguir Atenas a partir de ahí, ¿no? Atenas llama de alguna manera a la unión de los griegos para prevenir una posible segunda venida de los persas. Nuevamente Esparta es reacia a entrar en cualquier tipo de aventura aliada, vuelve a replegarse al Peloponeso, pero Atenas convoca a muchas ciudades, sobre todo ciudades de las islas, de las Cícladas, ¿no? Que son como una especie de antemural o puente, según se quiera ver, frente a una tercera invasión o tercera guerra médica. Responden muchas ciudades y se logra formar finalmente una liga, una coalición, con centro en la isla de Delos, una isla pequeñísima que les pido que la busquen allí en el centro del Egeo, una isla muy importante desde el punto de vista cultural porque es un santuario de Apolo, que era uno de los dioses comunes de todos los griegos, y justamente por eso se elige como el lugar donde va a funcionar el consejo de la liga. El acuerdo de alguna manera que hace Atenas es justamente que se haga una coalición en base a la construcción de una gran flota común y que esa flota común esté de alguna manera en alerta y pueda servir como primera barrera de contención a una invasión marítima, a una invasión de los persas por mar. En principio esto parece muy lógico. Atenas tiene la flota más grande, Atenas había tenido un papel preponderante en la defensa de Grecia. Inicialmente muchas ciudades se pliegan a esta liga, el planteo estaba en términos bastante igualitarios, o sea, las ciudades tenían que aportar barcos para la flota y Atenas quedaría un poco en el comando en el caso de una guerra. Esta liga se forma en el año 478. Los tributos que pagarían las polis en barcos o en caso de que no pudieran hacer barcos en dinero, se fijan cada 3 años. Y bueno, como dije, el consejo funcionaría allí en la liga, ¿no? Sin embargo, los años siguientes, los 15, 20 años siguientes, van a transformar esta liga en otra cosa. En primer lugar, hay muchas ciudades chicas que no pueden construir barcos, o sea, no tienen elementos o no les vale la pena concentrar capital para armar pocos barcos, que son los que se le exige en el tributo, para armar astilleros en todas las islas. No hay más que ver un mapa de las Cícladas para ver que hay algunas islas que son diminutas. Y entonces, bueno, Atenas plantea que
si no pueden mandar barcos, que manden el dinero correspondiente. Y los barcos se harían en Atenas. Y aquí una de las trampitas por las cuales esta liga se va a transformar en otra cosa, ¿no? O sea, el hecho de que se mande el dinero a Atenas para, o mejor dicho, el dinero en Delos, pero la que maneja ese dinero para construir barcos va a ser Atenas, implica, por un lado, que el control de los dineros de la liga empieza a ser más complicado para las ciudades, y además que los barcos se construyen en astilleros atenienses. Y agregándole al valor económico que esto tiene, que es una industria que favorece a Atenas y que es una mano de obra que favorece a los atenienses, también está que finalmente la flota va a recalar en Atenas, los mandos van a ser atenienses. Como yo digo, esta es como la primera OTAN de la antigüedad, ¿no? O sea, es una flota que se maneja o que se plantea como un recurso común de defensa y que está legítimamente planteado así, pero que va a terminar en los hechos en pocos años bajo la dirección, la hegemonía absoluta de una de sus ciudades. Efectivamente, en el 454, o sea, 20 y pocos años después de la creación de la Liga, por razones de seguridad, del peligro de una nueva operación de los persas, el tesoro se traslada a Atenas. Tesoro material de la Liga, o sea, los tributos se trasladan a Atenas. Y allí también se decreta por esos años, en el año 450, que en virtud del papel que le ocupa Atenas en la defensa y que le cabe a Atenas en el comando de esa liga, un sexto de ese tributo común que se llama foros, P-H-O-R-O-S, el foros, un sexto de eso se destine al templo de la diosa Atenea, la diosa de la guerra, la patrona de Atenas, y también de alguna manera eso significa que esos dineros no se escapan del control de la liga, porque pasan a integrarse al tesoro de Atenas, al de Emoción, y el uso que se le va a dar a esos dineros lo va a decidir Atenas, ¿no? Entonces, este sería el momento, diríamos, entre el 478 y el 454, en que vemos la traslación de la idea de la liga y de la alianza a un imperio, porque aquí podríamos hablar de un imperio marítimo. Hay una potencia que es claramente superior a las otras desde el punto de vista del poder. Esta es una liga asimétrica totalmente, donde Atenas tiene más poder que las otras ciudades de la liga. Ejerce una hegemonía indiscutible y va a reaccionar de manera imperialista cuando algunas de las ciudades se nieguen a cumplir sus decretos. Voy a ver un poco si esto está bien de tiempo, porque me parece que no carga mucho más de 15 minutos y estoy pasada.